serie que habíamos comenzado hace como mes y medio, 2 meses atrás. Se llama El Otro Consolador. El Otro Consolador. Habíamos visto 3 mensajes ya, pero hicimos un paréntesis para mirar a los pilares de la Reforma Protestante, ¿verdad? 5 domingos paramos. Pero hoy volvemos a retomar y es importante, y no sé si este mes, el otro, no sé, pero es muy importante que veamos este tema del otro consolador. Y hoy voy a tratar de, no sé, como de retomar todo lo que hemos visto acá. Vamos a mirar hoy el tema número 6, pero hay 5 temas que hemos visto o títulos pues, de este tema. Puntos que hemos visto en este tema, el otro consolador. Comenzamos definiendo el otro consolador y decíamos que la palabra consolador significa ayudador, consejero, abogado, y que es el título que Jesucristo le dio al Espíritu Santo, diciendo la misma Escritura que Jesucristo es el primer consolador, Él es el primer abogado, Él es el primero que nos ayuda, Él es el primer consejero, pero Él dice, yo me tengo que ir. Y el texto clave para nosotros es este. Jesucristo dijo, es necesario, os conviene que yo me vaya. Es una conveniencia para la iglesia, dice Cristo, que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. Y hermano, cuando entendemos esto, de que Jesucristo mismo lo captó, lo entendió, lo comprendió, y que usted como iglesia debe entenderlo, y es que tú y yo no podemos vivir la vida cristiana sin este bendito Consolador. No se puede. De hecho, los fracasos espirituales que hemos tenido es por no depender del Consolador. Jesucristo lo envió porque era muy necesario que estuviera con nosotros. Entonces, en primer lugar, vimos la importancia del otro consolador. Ahí vimos 2 puntos. La importancia del otro consolador. Él es prometido, el Padre lo prometió, el consolador nos iba a enseñar, el consolador iba a dar testimonio de Cristo, el consolador nos iba a guiar a todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Habíamos visto en segundo lugar el engaño del diablo con relación al otro consolador. Y decíamos que por lo menos íbamos a ver 2 cosas. Que el diablo procurará que el creyente no estudie la palabra de Dios. El engaño del diablo contra el otro consolador es que nosotros no estudiemos. Él va a impedir que nos sumerjamos en esta palabra, como decía Pablo, que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. Él va a hacer todo lo posible para que yo no me sumerja en este mar de la palabra, porque Él sabe que si lo hacemos vamos a tener más comunión con el autor de ella, que es el Espíritu Santo, y Él va a impedir en segundo lugar que oremos. Él va a tratar de que no tengamos comunión con Él en la oración. Habíamos visto en tercer lugar que el Espíritu Santo es Dios. Es muy importante tener esta comprensión, que la Biblia claramente nos habla que existe Dios Padre, Dios Hijo, pero Dios Espíritu Santo, y que por Él ser la tercera persona de la deidad, habíamos dicho, no es que sea menor, Él es coigual al Padre, coigual al Hijo. El Espíritu Santo, hermanos, entonces es igualmente Dios. Amén. Hemos visto que hay pasajes que nos hablan claramente de que el Espíritu Santo es Dios, que hay pasajes que nos muestran la Trinidad en igual de importancia en cada nombre, y que hay pasajes que nos enseñan que Él tiene los mismos atributos de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. En cuarto lugar, habíamos visto que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es un poder, como algunos por ahí han tratado de demostrar. Decíamos que Él tiene elementos que constituyen a una persona, que son mente, voluntad y emociones. Y que hay otras características de la persona del Espíritu Santo. Él habla, Él oye, Él clama, Él enseña, Él testifica, Él convence, Él guía, que son elementos que hacen a una persona como tal. En quinto lugar, habíamos visto nosotros, el Espíritu Santo es quien regenera. Y es muy importante esta parte.
parte, y ahí vimos también dos partes, y es que hay pasajes que nos hablan claramente del papel del Espíritu Santo en la regeneración. Y es importante entender esto, hermanos, porque la salvación para nosotros se gesta por las tres personas de la deidad. El Padre planeó salvarte a ti. Jesucristo fue a la cruz a salvarte a ti. Pero el Espíritu Santo cogió la salvación del Hijo y la aplicó a nosotros. Eso se llama la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Que tú y yo estábamos muertos espiritualmente. O sea, tú no podías orar, tú no podías leer la Biblia, tú no podías tener fe, tú no podías arrepentirte, tú no podías hacer nada, y yo tampoco, nada espiritualmente. No, yo sí podía. Sí, pero eso el Señor nunca se lo valió, porque eso el Señor lo veía en un estado de muerte. Tenía que venir el Espíritu Santo y darnos vida, regenerarnos, para ahora sí capacitarnos, para yo poder tener fe, para poder arrepentirme, y con esa regeneración era que yo podía ahora sí convertirme. Y después de la conversión, entonces tengo la asistencia del Espíritu Santo. Miren lo que pasó en la regeneración. En la regeneración Dios nos dio una nueva vida, una nueva condición, pero en la regeneración Dios nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nosotros. ¿Para qué? Para quedarse con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos en esta vida hasta que Cristo venga. De tal manera que nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Ya hemos visto pasajes entonces claramente que nos hablan de cómo el Espíritu Santo efectuó esa regeneración. Y ahí habíamos quedado. Vamos a mirar hoy el sexto punto del otro consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora es quien santifica. El Espíritu Santo es quien santifica. Y antes de entrarme a ver una simbología del Espíritu Santo, lo que yo quiero que miremos esos detalles para comprenderlo. Pero ahora quiero entrar en esta parte número 6. El Espíritu Santo es quien santifica. Entonces usted va a decir, ¿cómo así? O sea, que Dios nos santifica. Claro, la Biblia dice que Dios Padre santifica. Pero ¿cómo así? Jesucristo nos santifica. Claro, Jesucristo nos santifica y usa la palabra de Dios. Pero note la misma expresión. Dios el Padre, Dios el Hijo, y tiene su función. Pero Dios el Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Cómo así? ¿Es que el Padre no es santo? ¿Es que el Hijo no es santo? ¿Por qué se dice el Espíritu Santo? ¿Es que Él es más santo que el Padre y que el Hijo? No. Pero ¿por qué entonces tiene esa cualidad de que se le dice Espíritu Santo? Hay quienes dicen, no, es para diferenciarlo de los espíritus malos. Bueno, puede ser. Pero el punto aquí es que se llama Espíritu Santo porque Él es el gestor de la santidad para nosotros. Él es mi Padre y yo tengo que ir a Él. Y yo voy en el nombre de Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo. Él es el Hijo, Él es mi Salvador. Y Él me salvó, y es mi Salvador, y es mi Señor, y me compró a precio de sangre, y yo soy su siervo, y Él es mi Señor, y Él me manda, y yo le obedezco. Pero Él es Espíritu Santo, y ha venido a morar dentro de mí, para comunicarme su carácter santo, para que yo como su hijo viva en santidad. Así que el Espíritu Santo es quien va a comunicarme a mí la santidad de la deidad, la santidad del Padre, la santidad del Hijo y la santidad de Él. Me la impregna a mí. Y esa es la razón por la cual mayormente se le llama el Espíritu Santo. Amén. O cuando uno dice Espíritu Santo, yo no sé usted qué piensa, pero hay una santidad tan tremenda. La santidad es que implica que es distinto de todo. Y es esto, que nosotros seamos corruptos igual que todas las personas, que estemos limpios
Pero una vez Él nos regenera y cambia nuestra condición, ahora Él está en nosotros para santificarnos. Hermano, entienda esto, por favor. Yo sé que usted ya lo sabe, pero otra vez hay que decirlo, porque ese es el propósito de nosotros mientras estemos en esta tierra. Jesucristo no vino a salvarnos solamente. Hay un plan eterno de redención que es llevarnos a la santidad. Mire, hermano, dice la Biblia, y no tengo el texto acá, pero en Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Y qué es ser santo? Bueno, eso lo dice Efesios 1:4. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para salvación? No. Para que fuésemos santos. Obviamente que tengo que pasar por la salvación. Pero Romanos 1:29, ¿qué nos dice? Romanos 8:29, ¿qué nos dice? Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos conformes a la imagen de Jesucristo. Si usted coge Romanos 8:29 y Efesios 1:4, va a entender y vamos a entender que ser santos es ser como Cristo. ¿Usted quiere saber qué es ser santo? Ser como Cristo. O sea, nosotros traemos un lastre de nuestro primer Adán. Nos comunicó toda una material pecaminoso. Y nacimos depravados totalmente, nuestros pensamientos, las emociones, nuestra voluntad, todo nuestro ser. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos regenera, Él cambia nuestro corazón, nuestra condición. Nacer de nuevo es que nos capacita para ahora sí poder caminar en pos de la voluntad de Dios. Es eso, la regeneración. Antes no. Ahora sí somos capacitados para ir en pos de Dios, en pos de Cristo. O sea, en pos del segundo Adán. Nosotros traemos el primer Adán, ¿verdad? Pero ahora en la regeneración nos tiene que llevar al postrer Adán, que es Cristo, al punto de llegar a ser semejantes a Él. Eso se llama perfección, se llama santidad. Santidad es ser semejante a Cristo. Así que la iglesia, nosotros individualmente en esta mañana tenemos que pensar si cada día soy más como Cristo. Porque tú y yo, hemos sido como el mundo, hemos sido como el primer Adán y hemos traído todo eso, nuestros pensamientos, nuestra conducta, todo ha sido como el primer Adán, pero ahora el Señor nos cambió y nos trasladó al segundo Adán, que es Cristo. Estamos en Él y Dios espera que seamos como Él. ¿Cuándo? ¿En la gloria? No, aquí en la tierra. Entonces, aquella gente que cree que la cruz solamente fue para salvarnos, no. En la cruz Cristo murió y derramó su sangre para salvarnos, pero ahí Él nos dio la santidad, nos santificó, pero es lo que vamos a ver ahora. Hay un proceso de santificación que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo es quien nos santifica. El Espíritu Santo es quien santifica. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses. Usted lo conoce. Pero quiero que miremos esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y acompáñenme ahí, vamos a leer desde el versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, déjenme leer desde el versículo 12, porque aquí hay, y como dice el texto, hay unas exhortaciones del apóstol Pablo para los hermanos. Le está hablando a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica ya son hermanos regenerados, o sea, ellos ya tienen al Espíritu Santo en sus vidas, y él comienza a recomendarles esto. Les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis parte de lo que tienen que hacer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Luego le dice: tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es lo que la iglesia tiene que hacer, que alentéis
a los de poco ánimo. En la iglesia tenemos gente de poco ánimo y entonces otros hay que alentarlos. Que sostengáis a los débiles, hay gente débil que hay que sostener, que seáis pacientes para con todos. Luego dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Más recomendaciones, estad siempre gozosos. Otra, orad sin cesar. Otra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios Padre para con vosotros en Cristo. Otra recomendación, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Otra, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y yo no sé si usted notó, porque yo lo hice a propósito de leer todo eso, porque yo viene dando recomendaciones, y después de que da todas las recomendaciones que yo debo hacer, dice y. ¿Ese y qué es? Como una consecuencia. O sea, si usted hace todo lo que le estoy diciendo, dice, y el Dios, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire lo que dice atrás, el Señor lo hará. Amén. ¿Quién lo hará? Él llama y Él hace. O sea, que la santificación es de ¿quién? De Dios. Él lo hará. Ok. Pero luego dice que debemos ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Donde yo entiendo ahora por el texto que si Jesucristo no ha venido es porque todavía tú no eres irreprensible. Y que la demora de Él es porque todavía Él está trabajando en nosotros la santidad. Y entonces, ahora sí voy a leer todo el texto. Y el mismo Dios de paz, note que habla el Dios de paz, os santifique por completo. El Dios de paz os santifique por completo, no una partecita. No, esto sí, esto no. Recuerdo de una hermana que decía, ¿y será que se puede obedecer? Y si se obedece en todo esto, menos en esto, no señor, aquí dice en todo. Porque algunos me dicen, pastor, yo todo menos esto. Aquí dice por completo, ¿lo están leyendo? Es por completo. No se crea. Ay, si usted dice, no, yo soy fiel en esto no tanto. No señor, es por completo. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo. ¿Y qué es completo? Aclara, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, otras palabras, cuando el Señor venga, ¿cómo quiere encontrar a su iglesia? Irreprensible. O sea, de ser irreprensible, cuando venga Cristo por nosotros, a donde estamos, o sea que tenemos que llegar allá. Eso se llama el proceso de santificación. ¿Y qué es santificación? Ser como Cristo. Ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, eso es, ser santo es ser como Cristo. Entonces vemos, y aunque dice, y el mismo Dios de paz, y me gusta la expresión, el Dios de paz, porque, vamos a retomar esto. ¿Por qué dice Dios de paz, hermano? Y esto yo sé que usted lo ha experimentado porque yo lo he experimentado. El Dios de paz os santifique por completo. Lo que nos está diciendo en nuestras palabras es que cuando tú eres más santo, ¿qué es ser más santo? Se parece más a Cristo. No es que no va a tener pecado. Cuando usted es más santo, en usted hay más paz de Dios. Yo lo he experimentado. Yo no sé usted como usted qué le ha pasado, pero cuando usted se ha permitido ciertos pecados, ¿sí o no que no tiene tanta paz? ¿Sí o no que en usted hay cierta zozobra, hay cierta sospecha? Si usted dijo una mentira, cuando me descubren, si usted hizo algo oculto, cuando esto va a salir a la luz, si usted cometió un pecado, cuando se darán cuenta de eso, y usted anda en una zozobra, usted no tiene paz, pero si usted está bien, santificando su vida cada día más, en su corazón hay una paz, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted no anda como muy bien, usted como que le da pena hasta orar. Es más, muchos ni oran porque están en pecado. Pero cuando eso no ocurre y usted está bien, usted tiene una tranquilidad con Dios, usted llega con tranquilidad porque no hay que estorbe nada.
Eso es muy parecido como cuando usted, cónyuge, le ha ocultado algo a su otro cónyuge. Y usted está como medio sospechoso. ¿Y qué le pasa? Está como medio raro, ¿no? Suelte a ver. Porque es que el cónyuge comienza a conocerlo a uno de una manera impresionante. Ya saben. Y uno no le puede ocultar. Algo se trae. Usted no es así. Yo lo conozco. Suelte. Pero cuando todo está tranquilo. Estos días me pasó porque yo estaba diciendo algo aquí en la casa. Y yo dije algo y yo no sé por qué me causó risa y no me creían. No, eso no es verdad porque se está riendo. Pues yo no sé por qué me estoy riendo, pero es verdad. Lo que yo estoy diciendo es verdad, pero me causó risa. Entonces el hecho de que yo diga algo, no sé si Andrea estaba, el hecho de que yo diga algo y me cause risa, ya entonces ya no me creían. Dice, no, es verdad, sino que es que yo no sé por qué me estoy riendo. ¿No le ha pasado? O sea, si usted trae algo distinto, ya se dan cuenta que... Claro que hay algunos que son como los lobos rapaces disfrazados de ovejas, ¿no? Veíamos esta semana, se ponen bien el atuendo de cristiano y entonces pasan como que son verdaderos cuando están diciendo mentiras. Hay gente que es experta en mentir. Yo no puedo, yo me pongo rojo, me pongo pálido, yo no sé qué hago y por eso me descubren fácil. Pero hay otros que son tan expertos en mentir que uno se las cree. Pero en cambio el Señor aquel día, ¿qué va a decir? Conmigo no señor, usted vestido de oveja y les metió ese cuentico a todos allá, pero usted huele a puro lobo mismo. Afuera. Santo Dios. Bueno, dos cosas tengo hoy con esto de la santidad. Número uno, la santificación es una obra del Espíritu Santo y la santificación es una obra de toda la vida. Vamos con la primera parte, ya me fue el tiempo. La santificación es una obra del Espíritu, ya lo dijimos, pero esta obra comienza desde el mismo momento de la regeneración. En Efesios 4:24, vamos ahí, yo quiero que usted mire los textos y lo tengamos claro, porque algunas personas no lo ven. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. El nuevo hombre lo crea Dios, yo no lo creo. Pero ¿cómo lo crea? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Ve? El nuevo hombre, la regeneración que Dios hizo dentro de nosotros, lo hizo en la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ya nuestra deuda ha sido cancelada, ya nuestra deuda ha sido paga. Pero también lo hizo en la santidad de la verdad. En otras palabras, para ser santo necesito la verdad. Déjame ampliar un poquito en eso. Pero dice que ese nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. No solo el nuevo hombre fue creado en la justicia. ¿Qué es que el nuevo hombre fue creado en la justicia? Que el Señor en la cruz ya pagó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo al Señor no le debo nada. Cristo pagó por mí la deuda. Todos mis pecados, aún los que cometa de ahora en adelante. Ya en la cruz eso fue cancelado. Yo a Dios no le debo nada. Tengo la justicia de Él acá. Pero esa justicia que tengo, ese perdón que tengo, esa obra de justicia que está en mí, también fue hecha en una vida de santidad. Y esa santidad en la verdad. Entienda eso. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? ¿A dónde quiero llegar? Hermano, que una persona que ha sido regenerada, y lo veíamos esta semana en las células, los que no lo han visto lo van a ver, es que cuando el Señor depositó en nosotros su regeneración y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, hermano, sí o sí vamos a dar el fruto del Espíritu. Sí o sí vamos a llegar a ser como el carácter de Cristo, porque la regeneración es la capacitación que Dios nos da para ahora ser como Cristo, para ahora tener el fruto de Dios, porque es que así fuimos hechos. Y lo veíamos, por eso Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis, porque veíamos, y aún ayer en la célula estábamos mirando esa parte también aquí por la tarde, estábamos mirando, hombre, si este árbol se sembró con esa naturaleza y es un palo de naranjo, pues hombre, así sea así y yo no lo vea, pero con el tiempo va a dar fruto y va a dar naranjas, Él no puede dar manzanas. Entonces, si el Señor me regeneró a mí y el Espíritu Santo está dentro de mí,
El fruto que se tiene que dar es santo, es de santidad. Yo no puedo seguir siendo como el mundo y manifestando frutos de maldad. Pero como aquí el texto dice que la santidad es la verdad, entonces yo tengo que entender que la palabra de Dios entra en función. Después usted mira los textos, pero en Juan 17 dice Jesucristo cuando está orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo yo soy santo? En la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Donde entendemos que el Espíritu Santo a nosotros nos va a santificar. ¿Qué es ser santos? Como Cristo. Cada día seremos más como Cristo. ¿Qué usa Él? La bendita palabra de Dios. Amén. Tú no vas a ser santo porque pase aquí, yo le imponga las manos y les transfiera que nada tengo yo para transferirle a usted. En cambio, si tú crees a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a santificar. Amén. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. O como diría Romanos 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la verdad que tú conoces te lleva a la libertad gloriosa del Espíritu Santo, que ya habíamos visto, o vamos a verlo más adelante. Ahí. Y en 1 Pedro 1:22 también, que es muy conocido, dice que nosotros fuimos renacidos por la sangre del Cordero, y no con algo incorruptible, sino con algo, perdón, y no con algo corruptible, sino con algo incorruptible, dice que la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mire, cuando nacimos nosotros en esta naturaleza caída, nosotros nacimos y todo esto es corruptible, se corrompe, se corroe, se daña, se contamina. Pero cuando nacimos espiritualmente, el nuevo nacimiento es incorruptible, no se puede contaminar. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo está dentro de nosotros. O sea que, ¿por qué podemos ser santos nosotros? Porque tenemos al Espíritu Santo ahí. Entonces le necesitamos a Él. Entonces estos regenerados somos llamados a ser santos, es decir, a ser puros, a ser limpios de corrupción, a estar sin mancha o a estar sin pecado. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Ok, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está aquí en el barrio La Base. Pero le dice a los santificados en Cristo Jesús. Mire, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué santificados en Cristo Jesús? Porque en la regeneración nos santificó, nos separó, nos apartó, y porque el Espíritu Santo vino a estar en nosotros. Entonces somos santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Soy o no soy? ¿Sí y no? Yo soy santificado en Cristo Jesús, y esa es la razón por la cual yo voy a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Santificado en Cristo Jesús. ¿Qué implica, hermano, por favor? ¿Qué es no ser santo? No ser santo es no conformarme a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Cuando usted no puede guardar los 10 mandamientos, usted no es santo. Y la Biblia dice que al cielo no va a entrar cosa inmunda, o sea, no van a entrar personas que no guardan la ley. ¿Cuál es el punto? Siendo que tú y yo quebrantamos la ley, que Cristo en la cruz nos santificó, o sea, perdonó nuestros pecados, pagó mi deuda, me santificó, pero además me dio su justicia. Cristo me dio su justicia. ¿Cuál es su justicia? Que Él me dio el documento, digámoslo así, que dice que yo cumplí perfectamente la ley de Dios. Yo soy santo por eso. Yo soy santo porque Cristo pagó mis pecados y porque Cristo me dio su justicia. Entonces yo tengo un documento, yo voy delante de Dios y en mi corazón va a parecer que yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos mis pecados en la cruz, y porque además aparezco con un documento que dice que yo no violé ningún mandamiento, porque tengo la justicia de Cristo. Entonces yo soy santo y por eso puedo entrar al cielo. Pero ¿por qué dice llamados a ser santos? ¿Por qué dice llamados a ser santos? Porque, hermano, si bien es cierto que esto es legal, también es cierto que yo todavía estoy en un cuerpo de corrupción, como dijo Pablo: miserable de mí, porque en mí no está el bien. Cuando él habla de él, su naturaleza caída, en mí no hay el bien, lo que yo quiero es pecar.
cosa ley dentro de mí, que ama la palabra de Dios. Y esa es la santidad que tengo, pero mis miembros están adaptados a esta pecaminosidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa nueva vida que está en mí con el Espíritu Santo, hermano? Ir santificándome a mí, renovando mis pensamientos, renovando mis emociones, renovando mi conducta hasta que me lleve a ser como Cristo. Eso se llama el proceso de santificación, o teológicamente santificación progresiva, donde se nos llama. Por eso dice la iglesia que está, la iglesia de Dios, porque es de Dios, esto no puede ser de Satanás, es iglesia de Dios. Ellos son santificados en Cristo Jesús, pero son llamados a ser santos. Pero solo la iglesia de Corinto no, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Donde quiera que haya iglesia de Cristo, donde quiera que se congregue el pueblo de Dios, ellos son santos y son llamados a ser santos. Amén. Así que la obra de Cristo en la cruz no solamente va a perdonar pecados. Entonces, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo? Mire, es que esto es sencillo. Hagamos ecuaciones aquí bien fáciles. Si fuera la salvación nomás, entonces ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Sabe qué dijo el pastor Miguel Núñez? Y yo no sé, en uno de los podcasts que se llama, que le enviamos, él dijo lo siguiente: que si la salvación se perdía, él dice, mire, si dependiera de mí y el Señor me salvó la primera vez, yo me pierdo. Me salva la segunda vez y me pierdo. Me salva 5 veces y me pierdo. Si la salvación dependiera de mí, cada vez que Dios me la entregue, yo me pierdo. Pero ¿por qué no me voy a perder? Porque es que la salvación no depende de mí, depende de Él. Él me la dio y Él me cuida, Él me preserva. Hermano, ¿qué es lo que yo entiendo? El Señor dijo, te salvo, pero en ti hay tanta corrupción que tú puedes volver a perderte. Entonces, además de que te regenero, que te capacito, y esto es impresionante, ojalá lo entienda, además de que te regenero y te capacito para que puedas vivir procurando la santidad, te doy a mi Espíritu Santo que te va a ayudar. Así de que depende de Él, porque si tú no vas a depender de Él, tú te perderías otra vez, porque hay suficiente pecado en ti, suficiente pecado en mí para perderme. Solamente cuando el Señor me glorifique, se acabará esto. Pero mientras tanto, en ti va a haber pecado y en mí va a haber pecado. Entonces, ¿qué es lo que me sostiene hasta el final? El glorioso y bendito Espíritu Santo que está dentro de mí, que me ayuda. Entonces, tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Tú no puedes vivir la vida cristiana sin Él. El error tuyo, el error mío, es pretender vivir la vida espiritual sin Él, ignorándolo. Entonces yo me creo que soy capaz. No, hermano. Tú no eres capaz de orar, tú no eres capaz de leer la palabra, tú ni siquiera eres capaz de venir al culto, porque a ti la cama te jala para que te quedes, y más con un día como este. A ti la televisión o el internet o lo que sea te arrastra para que no leas la Biblia, para que no ores. Pero ¿sabe qué es lo que te va a despertar? El glorioso y bendito Espíritu Santo que está dentro de ti y que está dentro de mí. Amén. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Entonces el Espíritu Santo es el autor de esta santificación. Por eso dice que llamados a ser santos. Y ojalá tenga eso en cuenta, hermano. Míreme, el Señor nos llamó a salvación, amén, ya somos salvos, amén. Pero el Señor nos llamó a santificación también. Ahora lo leo: sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que muchas veces no hemos entendido nosotros. Pensamos que el Señor nos llamó solo a salvación. No, nos llamó a santificación. ¿Y qué es santificación? Ser como Cristo. No, yo no puedo. ¿Cómo que no puede? No, tú no puedes, es verdad, pero ya estás regenerado, no tienes excusa. Yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tú sí puedes, porque tienes al ayudador a tu lado que se llama el Espíritu Santo. Otra cosa es que sea negligente y no aproveche lo que Dios me dio. Hermano, dígame, ¿qué excusa tienes? Cuando tienes pereza, cuando te desanimas, te quieren acabar. ¿Por qué te dejas hundir? Si tienes a tu lado al ayudador, no sabes qué hacer. Claro, porque no pides ayuda al consolador que está ahí, porque lo has ignorado. ¿Cómo venzo este pecado? ¿No tienes al consolador a tu lado? ¿Cómo resuelvo esta crisis en mi hogar? En la pareja no nos entendemos, con mis hijos no puedo. ¿Cómo así? ¿No tienes al consolador a tu lado?
¿Te das cuenta la ignorancia que nosotros tenemos del Espíritu? Él fue dejado. Y hermano, si eso tú lo recibes hoy en tu espíritu, vea, entiéndalo. Tú fuiste regenerado, pero aún siendo regenerado no puedes. ¿Por qué? Porque todavía tienes la naturaleza caída en ti. Entonces, ¿qué necesitas? Al glorioso Espíritu Santo en tu vida, que te va a ayudar. A veces algunos hermanos, estoy desanimado, estoy bajo. No puedo. El Espíritu, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué pasó contigo? Es que no estoy orando. Ya entiendo. Es que no leo la palabra. Lo entiendo. Entonces, ¿le está haciendo caso a quién? Al demonio. Que veíamos al comienzo. La santidad comienza entonces con un no conformarnos. Esto es importante. La hermana Nali el jueves lo entendía mejor. Yo vi que entendía cuando leíamos Romanos 12, pero no voy a Romanos 12, sino a otro texto que nos habla de no conformarnos o no moldearnos a lo que éramos antes sin Cristo. Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo. Vamos a mirar Primera de Pedro 1. Yo estoy como mirando bien los pasajes porque me parece que es importante. Primera de Pedro 1 entonces. Versículo 13. Yo leo esto. Por tanto, y el título yo creo que de su Biblia, si es igual a la mía, dice llamamiento a una vida santa. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, por tanto, ¿a qué? Está hablando de la obra de Cristo, del Espíritu Santo, de la obra que Él ha hecho. Dice que aún los ángeles querían ver esa obra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Miren lo que está diciendo: sobrios y esperemos por completo en esa gracia que va a venir cuando Cristo se manifieste. Está hablando de la segunda venida, pero miren lo que dice ahora: como hijos obedientes. ¿Cómo los trata? ¿Hijos qué? O sea que los hijos de Dios, ¿qué son? Hermano, en Efesios, ¿qué dice? Ustedes eran hijos de desobediencia. Note, eran hijos de desobediencia. Entonces, los hijos de Dios, ¿qué son? Así que si aquí hay gente que no es obediente, póngaselo. No soy hijo de Dios. Como hijos obedientes. ¿Los hijos son qué? Obedientes. Los hijos de Dios, ¿qué son? Obedientes. Pero aún así, escuche, y eso que como hijos obedientes, no os conforméis, es la palabra misma. La palabra conformarse es moldearse. Igual a Romanos 12, no se moldee, no se conforme, dice a este siglo. Aquí dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermano, mire, yo tenía unos deseos torcidos, oscuros, caóticos, bajos, antes de Cristo. Y dice que estando en mi ignorancia tenía esos deseos. ¿Y qué dice aquí? Como usted es un hijo obediente ahora, entonces usted ya no se va a conformar o ya no se va a moldear conforme a esos deseos que antes tenía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no, como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es el que me llamó? Que a veces toca mirar de esa manera. Aquí como niño va a tocar repetir. Sino que como aquel que os llamó es santo. Jesucristo que me llamó es santo. Dios que me llamó es santo. El Espíritu Santo que está en mí es santo. Aquel que os llamó es santo. Entonces sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No, en esta no. En toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es ser santo? Ser como Cristo. Sea como Cristo en todo tu caminar, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus decisiones. Sea como Cristo. Sea santo, porque el que me llamó es santo, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso está en Éxodo también. Escrito está: sed santos. ¿Por qué? Porque dice Dios: yo soy santo. ¿Ustedes son mis hijos? Ah, bueno, entonces tienen que ser como yo. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque veían que eran como Cristo.
¿Por qué se nos llama cristianos? Porque somos como Cristo. Así que si yo no soy como Cristo, entonces no soy cristiano. Yo soy religioso. Yo voy a una iglesia. Yo voy a una iglesia cristiana, pero yo no soy cristiano. Oh, eso es como contradictorio. ¿Por qué eres cristiano? Porque Cristo está en mí, por su Espíritu. Y porque en mí comienza a evidenciarse esa vida de santidad. Y luego dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo lo subrayé porque es impresionante. Conducíos en temor. ¿Cómo debo conducir mi vida a diario? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Saben que hay gente que tiene temor, se conduce con temor mientras viene al culto o el día domingo? Y ese temor no está cuando van a estudiar, cuando van a trabajar. Algunos me han hecho chanchullo y aquí me lo hacían. Tenían temor el domingo cuando venían acá, pero no tenían el temor el sábado en la noche y se iban a fiestas y a rumbas y a tomar trago y medio se embriagaban y así me venían al culto el domingo. ¿Sí o no? No había temor. O si usted anda en cosas de la carne, no hay temor. Y aquí dice que debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados. Es lo que a veces como que no captamos. Sabiendo, hay que saber lo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué yo no debo conducirme así? ¿Por qué yo debo conformarme a los deseos que antes tenía? Porque ya fui rescatado. Hermano, yo fui rescatado de esa vana manera de vivir. Así que si yo digo que fui rescatado de esa vana manera de vivir, si yo digo que soy regenerado, que soy cristiano, pero en mi conducta estoy igual, y nada. Por eso dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ahora, Dios trabaja en nosotros por el Espíritu Santo, y no vamos a ir allá, ustedes lo conocen, Filipenses 2:12 al 13. También habla del temor. Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en mí produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y más adelante en Filipenses 1:6 habla de lo mismo, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Pero ¿cómo lo hará? Por el Espíritu Santo. Hermano, míreme lo que le voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo? Porque yo no encuentro, bueno, sí hay un pasaje, pero no es la obra del Padre venir a santificarte ahora, aunque dice que Él lo hace, obviamente por el Espíritu, pero no es la obra del Hijo venir a santificarte ahora, es la obra del Espíritu Santo que está ahora en nosotros. El Padre ejecutó su plan eterno de redención y se mostró en el antiguo pacto, con todas las figuras, hablando acerca de Cristo. Cristo viene, se encarna y Él muere en la cruz y resucita al tercer día y dice, y me voy a preparar lugar para vosotros y luego vendré, pare de contar. Pero les voy a enviar al Espíritu Santo que va a estar con ustedes hasta que sea quitado de vosotros. Ahorita mismo, como Cristo no ha venido todavía, entonces ahorita mismo el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Y por qué está con nosotros? Porque Él es el único que nos va a capacitar, nos va a dar el poder, la unción, lo que quiera, el fuego, eso lo vamos a ver más adelante, todo esto para poder vivir el cristianismo. Sin Él no podemos. Por eso yo le necesito a Él. Entonces Dios produce en mí el querer como el hacer por medio del bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien nos lleva a ser como Cristo, a tener su carácter. Cuando yo lo veo en el Evangelio, lo hemos visto hace 8 días, pero miremoslo otra vez. 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. No puede haber conversión si no hay regeneración.
El Señor nos regeneró por el Espíritu Santo y nos capacitó para convertirnos. Usted sabe lo que es conversión, arrepentimiento y fe. Entonces cuando se conviertan al Señor, ahí se quita el velo. Y dice, y con el velo ya quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y aquí al Espíritu Santo se le llama Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermano, ¿a qué libertad se refiere? Si hablamos de los pentecostales y los carismáticos, ellos dicen que dale libertad al Espíritu. Y entonces, el mensaje que les envié hace 8 días, ¿no? Se rompen las sillas, se caen. No, es que le estamos dando libertad al Espíritu. Eso no se refiere. ¿Sabe cuál es la libertad que el Espíritu nos da acá? Que antes estábamos ciegos, no veíamos, no oíamos, no percibíamos nada, muertos espiritualmente. El Espíritu Santo vino y nos regeneró. Y entonces donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Para qué? Libertad para ver bien, libertad para poder oír, libertad para conducirme ahora. Antes no tenía la capacidad, ahora tengo la capacidad, libertad para ir en pos de esa santidad que Él me está mostrando. Miren lo que dice el texto, sigámoslo leyendo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, vamos a ver cuál es la libertad. Nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Qué libertad? Cara descubierta. Porque antes, ¿qué decía que había? Un velo. Un velo, y por eso no lo podía ver. Ahora, cara descubierta es que tenemos libertad. Libertad para ver. Eso es la libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué es lo que vamos a ver? La gloria del Señor. Antes no había libertad, o sea que no podíamos ver la gloria del Señor. Ahora hay libertad. El Espíritu nos dio la libertad para ver la gloria del Señor. Y cuando yo veo la gloria del Señor, ¿y dónde la veo? En el Evangelio. Y cuando veo la gloria del Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. ¿Somos qué? Transformados. ¿Y qué es la transformación? Ser como Cristo. ¿Qué es transformado? Ser como Cristo. Tener el carácter de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, la misma imagen de Cristo. Está hablando del Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Hermano, o sea que el Espíritu Santo es el que obra en mí esa transformación, que yo lo puedo ver a través de la palabra. Si usted tiene el Espíritu Santo ahí, como yo sé que lo tiene y creo que lo tiene, y al estar predicando el mensaje, usted lo está recibiendo esta mañana. El Espíritu Santo le quitó el velo. Usted tiene la libertad en el Espíritu para poder ver la gloria de Dios en este mensaje. Tú y yo vamos a ver la gloria de Dios en este mensaje para ser transformados. Así de que si esto fue una evidencia y esto es verdad, usted esta semana será mayormente transformado. Seremos más santos, seremos más como Cristo. Y ese es el trabajo que le toca a la iglesia. Número 2, entonces la santificación es una obra del Espíritu Santo. Número 2, la santificación es una obra de toda la vida. De toda la vida. No es que hoy soy santo y ya mañana no. O yo ahora, déjeme, yo voy así, más adelante me santifico. Eso lo has manejado tú y lo he manejado yo. Porque aquí a algunos les he dicho, ya está estudiando la Biblia, como le dije. Todavía no he empezado, pastor, la otra semana arranco. La otra semana, el otro mes. Y luego termina, el otro año, pastor. ¿Cuándo va a empezar? ¿O no va a empezar mejor? Le decía a mi esposa esta semana, obviamente, con la Biblia nueva, porque estoy estudiando los Biblia. Antes de que termine este año voy a sacar un plan de lectura de la Biblia y me van a leer la Biblia el otro año. La vez pasada les sugerí, les dije, esta vez no sé cómo me van a tratar, pero les voy a poner una tarea. Y vamos a leer la Biblia todos el 2019, todos aquí, de principio a fin, no importa cómo lo haya hecho. Me está obligando, así le suena obligado. Pero es que aquí hay gente que no ha leído la Biblia, ni siquiera se ha leído un libro. Y eso es dar Cristo, eso es vergüenza. Claro que no debería obligarlo porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero si usted está viniendo aquí, va a tocar como una disciplina.
La santificación es una obra de toda la vida. La santificación es la obra del Espíritu Santo en todos los creyentes hasta que seamos glorificados. Es la gracia que recibimos del Espíritu Santo para ir creciendo gradualmente. La santificación no es que el Señor llegó ahora y punto, santificó. Escucha, hermano, yo soy santo por una obra milagrosa de Dios, de que perdonó todos mis pecados legalmente y me dio su justicia. Soy santo. Pero es impresionante, pero cuando Dios justifica a una persona o lo santifica, lo regenera, la persona sigue con los mismos malos pensamientos. ¿O es que ella cambia de la noche a la mañana? ¿Usted ha cambiado de la noche a la mañana? ¿Por qué todavía trae? Es más, yo me he dado cuenta en mi diario caminar que muchas veces yo, Señor, gracias porque esta tendencia ya fue vencida. Y me he confiado. Y con el tiempo aparece otra vez. ¿Qué pasó? Ah, ya entendí, es que eso va a estar ahí siempre. Así que siempre me va a tocar depender del Espíritu Santo. Siempre me va a tocar estar santificándome. Pero la santificación es, a largo plazo, es progresiva, pero la santificación también cada día es más abundante. O sea, yo puedo ser más santo cada vez. No hay tal de que yo me voy a quedar en un nivel. Habría muchos textos para esto, pero segunda de Pedro, vamos a mirar ese me va a acabar el tiempo. Segunda de Pedro, con ese nos quedamos, está bien. Segunda de Pedro 3, la santificación progresiva indica que va creciendo gradualmente, que nuestra vida espiritual tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose. Tan siquiera, segunda de Pedro 3.14, segunda de Pedro 3.14. Pedro viene hablando de la segunda venida del Señor y luego dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Mire, lo mismo que Pablo. El Señor va a venir, pero entonces nosotros tenemos que procurar. A mí me toca procurar. Hermano, ¿quién va a procurar ser hallado, como dice aquí, sin mancha e irreprensible en paz? Entonces la gente como que se trastorna aquí, porque ¿cómo así? Luego yo ya no soy santo, ya no soy justo. Sí, legalmente sí, pero realmente aquí no. Entonces el Señor como que mira, el Señor hizo una obra de justificación, de santificación inicial. Por eso los teólogos dijeron, la única manera, ¿cómo así que yo veo que ya es santo pero no es santo? ¿Cómo así que yo veo que ya es santo pero debe ser santo? Y aún en la vida práctica, ¿cómo así que yo ya soy justo y Señor ya me perdonó todos mis pecados, pero yo veo que en mi diario caminar sigo cometiendo pecados? ¿Cómo es eso? Que es ahí donde los teólogos tuvieron que llegar a una conclusión y decir, ah, ya entendemos, es que hay una santidad inicial, hay una santidad progresiva y hay una santidad final. Entonces, en la santidad inicial yo no hice nada, en la santidad final tampoco puedo hacer nada, pero en la progresiva sí puedo hacer. Es la cooperación del creyente con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ahí sí, en la santidad progresiva, no hará nada a menos que tú le permitas. Y por eso ve que yo le dije inicialmente que como una obligación vamos a tener que leer toda la Biblia, porque le toca cooperar, y a mí me va a tocar ayudarle a cooperar de alguna manera. Ahí sí podemos cooperar con el Espíritu Santo, ahí sí somos sinergistas. En la santidad progresiva somos sinergia. ¿Qué quiere decir? Necesitamos cooperar con el Espíritu Santo. En la santidad inicial y en la final es monergista, o sea, es solo de Dios, una sola persona, Dios. Acá somos sinergia. Miren lo que dice acá. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado. A mí me toca, si quieren pongan el nombre, Orlando, procura con diligencia ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible en paz. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad procurar estar sin mancha delante de Él. ¿En cuál santidad? En la progresiva. No me equivoque, no es en la otra, es en la progresiva. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas. El mismo Pedro dice, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales Pedro dice, hay algunas difíciles de entender, y es verdad, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces ahora dice Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos,
sabiendo que necesitamos ser hallados sin mancha delante de él, irreprensibles, pero sabiendo que hay gente que va a torcer las escrituras. Entonces nosotros debemos ser hallados, sabiéndolo de antemano, guardados. Debemos guardarlo, no sea que arrastrados por el error de ellos o de los cínicos caigáis de vuestra firmeza, como algunos caen de la firmeza que no tienen la seguridad. Pero ¿cómo hago yo para ser guardado? Entonces, antes bien, crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cómo así que crecer en la gracia? ¿Acaso Dios ya no me dio la gracia? ¿Ve? Entonces vendría lo mismo. ¿Cómo así que yo soy santo pero debo ser santo? ¿Cómo así que yo debo crecer en la gracia? Pero ¿quién puede crecer en la gracia? Si Dios ya me salvó por gracia. Hay una manera de crecer en la gracia. Y te toca a ti y me toca a mí. Esa es la razón por la cual estamos en el culto hoy. Esa es la razón por la cual necesitamos cada día. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios es crecer en santidad, es crecer para llegar a ser como Cristo. A eso es que se... Así que es la responsabilidad del creyente andar en el Espíritu si desea su progreso de santidad en su vida. Y para eso no debe buscar satisfacer los deseos de la carne. Y termino con Gálatas 5:16. Es mi deber como creyente. Gálatas 5:16. Mire lo que dice el texto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Vio? Ahora tenemos un problema nosotros. Tenemos la carne caída en nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es una orden, es un mandato. A ti y a mí nos toca andar en el Espíritu. Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, ese es el orden. ¿Sabe qué es lo que ha pasado con algunos? Me acuerdo cuando estaba yo en esa otra iglesia, que mi nombre lo voy a decir, muchas iglesias por acá. ¿Sabe qué hacen? Espíritu de no sé qué, fuera. Espíritu de lo, fuera. Y entonces vienen y dicen, ¿usted qué tiene? No, ay, usted tiene un pecado, ay, lo camina y le hacemos cirugía. Sanidad interior, vamos. ¿Qué están tratando? La carne. Cuando alguien viene, oh, usted tiene un pecado, venga, le echo ese demonio fuera. ¿Qué está tratando? La carne. Camine, vámonos de retiro 3 días y vamos a hacer allí ¿cómo es? Preencuentro, encuentro y encuentro. Y terminan encontrados todos ahí, pero sin Cristo. Ellos están tratando la segunda parte, no satisfagáis los deseos de la carne. Míreme, hermano, el error que yo cometí. Míreme. Y el error que tú has cometido, ¿cuál es? Procurar no satisfacer los deseos de la carne. Entonces tú andas muy negado. No satisfago los deseos de la carne. No, y me niego a esto, y me niego, y ya no me negué y me fui. ¿Ve? Es un error. Leamos el texto otra vez. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y como consecuencia, no satisface los deseos de la carne. Pregunto, ¿el Señor nos ordenó no satisfacer los deseos de la carne o nos ordenó andar en el Espíritu? Ve, si yo ando en el Espíritu, si tú y yo andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué entonces los deseos de la carne los estoy satisfaciendo en mi vida? Porque yo no ando en el Espíritu. Eso es. No es más. Llévese eso hoy. ¿Por qué yo soy como un carnulón? Porque tú no andas en el Espíritu. Si andaras en el Espíritu, si yo andara en el Espíritu, no satisfaría los deseos de la carne. Déjeme, yo termino leyendo todo esto, tranquilo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Yo veo esa batalla en mí. Pablo decía,
Pero mire, pero si soy guiados por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. En otras palabras, préstele atención al Consolador que está dentro de ti. Hermano, ese es el mensaje de hoy. Prestémosle atención al Consolador que está dentro de nosotros. Es el que nos va a ayudar. Y luego el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Le voy a dar la listica de lo que le pasa si no anda en el Espíritu. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practicar es vivir en eso. Pero el que anda en el Espíritu, aunque a veces callan, alguno de ellos se sale, porque no practica. Más el fruto del Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí, hermano, no es echarle fuera al demonio, aquí no es imponerle las manos y venga, usted está como una vaina, yo oro por usted. ¡No! Usted busque al Espíritu Santo que está dentro de ti. Obedézcalo. Comienza a hacer las cositas que Él le dice, porque Él es el que nos santifica. Amén. Ese es el tema de hoy. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Póngase de pie, por favor. Terminamos.